Bueno, vamos a continuar con las clases de metodología de investigación. En este momento vamos a ver los enfoques. Recuerda que yo les había hablado a ustedes que la metodología de investigación tiene fundamentalmente dos enfoques, que es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo, como su nombre lo indica, pues se refiere a cuantificar, a presentar los datos en cifras, es decir, los resultados de la investigación en cifras. Todo ese proceso de investigación conlleva a que lo presentemos, vamos a hacer cálculos estadísticos para presentar los resultados de esa investigación. Es decir, cuántos somos, cuántas veces, es decir, siempre esas preguntas se van a responder con resultados. Luego está la investigación cualitativa, que lo que hace son preguntas, análisis. ¿Por qué suceden los hechos? ¿Cómo sucedieron? ¿Para qué sucedieron? Esa es la investigación cualitativa. Les decía la vez pasada que todos los trabajos de investigación desarrollados en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes deben ser elaborados desde el punto de vista cuantitativo. Eso proviene de del paradigma positivista, que tiene su enfoque en la investigación científica, donde se señala que todo lo científico tiene que ser probado y solamente se prueba a través de estadísticas, de datos estadísticos. Todos los ensayos clínicos, todos los estudios de investigación son elaborados desde el punto de vista cuantitativo. Luego hay universidades como la Universidad de Carabobo, yo creo que eso lo mencioné la vez pasada, también la Escuela Vargas, por lo menos conozco alguna experiencia en la Escuela Vargas de la UCB, en donde se trabaja con investigación cualitativa. Y algunas universidades que también lo hacen. Pero en la Facultad de Medicina de la ULA, todos los trabajos tienen que ser bajo este enfoque, el enfoque cuantitativo. De ahí, por supuesto, que todos los trabajos que ustedes realizan en sus posgrados deben ser con el enfoque cuantitativo positivista. Este es el proceso cuantitativo. Recuerda que yo les hablé que había algunos autores en la vez pasada, cuando hablé del método científico, a ustedes les señalé 6 pasos, pero realmente, porque los agrupan, pero según los autores que yo les mencioné, que es Hernández, Fernández y Batista, ellos dicen que el proceso, que la investigación científica cumple un proceso de 10 pasos, o 10 fases llaman ellos. La primera fase, que es concebir la idea de investigar. Ustedes deben comenzar a pensar en qué tipo de investigación, cuál es el tema que uno va a abordar. Comienza a buscarlo y a pensarlo. Yo me imagino que ya los que están en segundo año ya deben tener más claro este proceso, porque esto ya lo vimos nosotros. Cómo se va a hacer la parte de concebir esa idea, que eso lo vamos a ver en una clase. La próxima clase va a ser sobre eso, sobre la idea a concebir, la idea a investigar. Allí, por supuesto, a medida que vas haciendo la idea, vas concibiendo la idea, vas buscando cómo plantear el problema de investigación. ¿Qué es lo que vas a analizar? ¿Qué es lo que vas a estudiar? ¿Cómo son esos procesos, esa problemática en otros países, en otros hospitales? Y vas analizando. Porque como ese enfoque es deductivo, vamos de lo general a lo particular, planteando el problema que sucede en otros países, en otras regiones, hasta llegar a el hospital donde lo van a realizar. Luego está la fase 3, que es la revisión de literatura y desarrollo del marco teórico. Claro, estas fases, desde el punto de vista didáctico, se presentan así, pero eso se van dando simultáneamente. Uno está elaborando el planteamiento del problema y lo tiene que hacer básicamente mediante una revisión de literatura, mediante un desarrollo de un marco teórico, y se va investigando, ¿verdad?
Luego vamos viendo cuál va a ser el alcance del estudio. ¿Qué tipo de estudio vamos a realizar? Ya lo vamos viendo. A medida cuando nosotros estamos elaborando nuestros objetivos de investigación, ya vamos a ver cuál es el alcance que va a tener mi estudio. ¿Qué tipo de vamos a realizar? ¿Qué tipo de estudio vamos a realizar? Vamos a hacer un estudio descriptivo, es un estudio correlacional, con qué población vamos a trabajar, ¿no? Y allí, aquí hay un error, muchachos, que me disculpan. En la fase 5, no, perdón, está bien. La fase 5 viene con la elaboración de hipótesis y definición de la variable. Ya entonces, si tenemos el tema, ya nosotros vamos a definir cuál es esta variable, qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que vamos a medir. Y partiendo de eso, si el estudio requiere hipótesis, se plantea hipótesis. Allí comenzamos a pensar entonces también cuál va a ser nuestro diseño de investigación. Va a ser un estudio documental, es decir, vamos a extraer la información de historias, por ejemplo, o va a ser un estudio de campo, donde vamos a entrevistar pacientes, vamos a trabajar directamente con los pacientes. Va a ser un estudio retrospectivo. Si es documental, debe ser retrospectivo porque vamos a trabajar con historias tiempo pasado, o va a ser prospectivo. Todo eso cuando estemos en la parte del diseño de investigación. Y simultáneamente hemos ido definiendo cuál es nuestra muestra, porque ya sabíamos cuál es la población con la que vamos a trabajar, entonces vamos definiendo cuál es la muestra con la que vamos a trabajar. Esa muestra, vamos a ver qué tipo de muestra vamos a estudiar. Va a ser una muestra aleatoria simple, va a ser una muestra por conglomerados, va a ser estratificada, eso lo vamos a definir. Luego, ya tenemos seleccionada la población, o la muestra con la que vamos a trabajar. Por supuesto, tenemos entonces que definir. Comenzamos entonces, ahí elaboramos nuestro instrumento de recolección de datos y recogemos la información. Ya esa fase de recolección de la información es fundamental, es importantísima, porque debemos recoger los datos de la manera más precisa posible para que los resultados sean los reales. Entonces, recolectamos los datos, analizamos esos resultados y bueno, y elaboramos el informe de investigación. Entonces, esos son los 10 pasos. Claro, dentro de esos pasos hay muchas otras actividades que tenemos que realizar. Y que eso lo vamos viendo a medida que vamos pasando la materia. Okay. Entonces, estableciendo el enfoque cuantitativo, se caracteriza, ya lo hemos dicho, porque se basa en unidades, en mediciones, que se expresan en números, en unidades de medidas. Y dependiendo del tipo de estadística que apliquemos, que eso va a depender del tipo de estudio que estamos realizando. Si nosotros vamos a hacer un estudio descriptivo, pues aplicamos la estadística descriptiva, que se basa en que los estadísticos más sencillos, media, mediana, moda, ¿no? Porcentajes. Y luego, si el estudio es correlacional, entonces ya tenemos que utilizar la estadística inferencial, que entonces ya vienen toda esa serie de pruebas, ya varianza, calcular P, todo eso. Entonces eso se basa, la estadística, el enfoque cuantitativo se basa en datos duros, que son los datos de las matemáticas. Ese enfoque cuantitativo siempre ya le decíamos, siempre se va a representar en cifras. ¿Qué permite el enfoque cuantitativo? Permite medir hechos, eventos, acciones, apreciar tendencias y frecuencias, hallar proporciones, porcentajes, tasas, aplicar técnicas estadísticas. Por supuesto, hablar de muestreo y de aleatoriedad. Esa parte aleatoria
es fundamental en el estudio porque los diseños clínicos, los estudios clínicos, dicen que los estudios de mayor credibilidad y de mayor seguridad es cuando se trabaja con una población de manera aleatoria. Entonces, por eso es que la idea es que se emplee muestra y se emplee la parte aleatoria. Y también permite construir modelos matemáticos. Claro, eso va a depender del estudio. En el caso nuestro de salud, pues eso no se lleva a cabo, sino en otras carreras, vamos a decirlo así. ¿Para qué se emplea? Tiene diferentes empleos. Aquí le doy de manera general algunos. Por ejemplo, cuando vamos al cálculo de incidencia y prevalencia en epidemiología, ¿no? Estudiando los casos. Ahorita, con esta pandemia, se trabaja mucho esta parte de la incidencia y la prevalencia. Recordemos nosotros que la incidencia son el número de casos nuevos que se registran en un momento determinado, mientras que la prevalencia suma los casos nuevos y los casos viejos que vienen a lo largo de los periodos. Si ustedes ven, cuando están sacando información, sobre todo en otros países, aquí pues realmente ustedes saben las limitaciones que tenemos con las personas que están dirigiendo este proceso de la pandemia en el país, pero en otros países, por ejemplo España, uno ve la información y dice, bueno, están ocurriendo tantos casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces se está midiendo prevalencia, cuántos casos están ocurriendo, cuántos vienen ocurriendo a lo largo del periodo. Otra cuestión, también se maneja todo lo que es el tamaño de muestra, selección de casos en estudios experimentales. Esto es básico. Determinar cómo es el tamaño de la muestra, para eso hay estadísticos, hay fórmulas, hay también algunos estudios dicen que se puede calcular con el 30% que se trabaje en una población, se selecciona una muestra del 30%, dicen que es aceptable, ¿no? Que es significativa. Y luego eso, por supuesto, también tenemos que ver con la selección de casos en el estudio experimental. Otro ejemplo que se puede utilizar en el enfoque cuantitativo es costo por servicios y por pacientes. En los hospitales, cuando se estudia productividad de un servicio, por ejemplo, se estudia cuántos pacientes se atienden al mes, cuánto es el promedio de camas, del promedio de estancia hospitalaria, el costo de servicios, el costo cama día, todo eso se calcula para elaborar los presupuestos, que esto en Venezuela ahorita no se está realizando. También nos permite medir la ruta crítica de un proyecto. Estamos trabajando en un proyecto, estamos elaborando un proyecto de acción social en una comunidad o en un hospital, en un servicio. Entonces nos permite medir cómo se va ejecutando ese proyecto, midiendo a través de los indicadores, Entonces se cuantifica el proyecto, midiendo cómo se va desarrollando, midiendo resultados, midiendo impacto de ese proyecto. También la parte del testeo de medicamentos, todo lo que tiene que ver con dosis, con todas esas mediciones, se utiliza para eso el enfoque cuantitativo. Como ustedes ven, pues tiene infinidad de, digamos, de desarrollo, de formas de cómo ejecutar los enfoques cuantitativos dentro del ámbito de la salud. Luego venimos con el enfoque cualitativo. Ustedes ven aquí, en el anterior eran unas fases que llevaban una secuencia, porque recordamos que los estudios cuantitativos son secuenciales sistemáticos, metódicos. Llevan un método y son de manera sistemática que se van desarrollando. Aquí en los estudios cualitativos no es así. Por supuesto, ustedes están viendo aquí que hay 9 fases, que algunos autores plantean 9 fases, pero que esas fases se dan, no se dan de manera secuencial, sino que pueden ocurrir. Yo aquí pudiera comenzar, en vez de comenzar a hacer el planteamiento del problema, pudiese
irme a la comunidad y ya comenzar a ejecutar el proyecto. Entonces ellos tienen también, más o menos los pasos son muy similares, tienen ideas a concebir, tenemos planteamiento del problema, está inmersión inicial en el campo. Recuerden que los estudios cualitativos todos son de campo, es decir, todos, no hay estudios documentales, sino que son estudios que tenemos que desarrollar con las personas con las que vamos a trabajar. Está la concepción del diseño de estudio, está la definición de la muestra y acceso a esta, recolección de datos, análisis de datos, interpretación de los resultados y elaboración del informe final. Pero ustedes ven estas flechitas que están aquí, entonces yo puedo comenzar desarrollando mi marco teórico. Y puedo irme a diseñar el estudio, es decir, que no se requiere que digamos todo ese proceso sistemático que nos lleva con el estudio cuantitativo, con la investigación científica. Aunque claro, los estudiosos de esta materia también dicen que hay investigación científica, pero no se hace tan metódicamente, sino que se va desarrollando a medida que vamos ejecutando la investigación. Entonces, entonces esa fase, eso es una de las diferencias del proceso cualitativo, que no necesariamente tienes que cumplir exactamente todas las fases sin saltarte los pasos, como en la investigación cuantitativa. Entonces, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué es lo que busca investigar la investigación cualitativa? Todo aquello que no pueda ser medido, que no se mida, que no permita medición. Por ejemplo, la percepción. Yo no puedo medir la percepción, las creencias, los valores, los sentimientos, las emociones. Todo eso yo no puedo, por ejemplo, medir creencia. Yo no puedo decir, mira, yo creo en Dios un 30% más que tú. No existe eso. Entonces, eso se analiza. ¿Cómo puedo yo medir un valor? La responsabilidad, la puntualidad. No se puede medir, eso no se puede medir. Los sentimientos, el amor, ¿cómo se mide el amor? ¿No? No hay forma de medirlo, por ejemplo. Tú no puedes decirle a tu novia, mira, yo te quiero 90% más que tú me quieres a mí. Eso no se puede medir. Las emociones tampoco se pueden medir. Entonces, eso se hace a través, cuando se recoge la información, se estructuran y se establecen como unos conceptos, se conceptualiza lo que las personas responden y sobre eso se van agrupando lo que piensa la gente, varias personas más o menos que van pensando lo mismo, van pensando similar y se va agrupando en categorías de análisis, se llama eso, categorías de análisis. ¿Por qué? Porque entonces el estudio, el enfoque cuantitativo, ustedes ven allí que dice, implica comprensión, no medición, mientras que todo lo contrario es de la investigación cuantitativa, que todo tiene que ser medido. Entonces, el enfoque cualitativo ayuda a conocer cómo la población y los individuos interpretan la salud y la enfermedad y qué factores influyen en eso. Lo que implica poder explicar determinados comportamientos, miedos, rechazos, adhesiones, dudas, temores. Hay algunos estudios que te miden, por ejemplo, la parte de los miedos que sienten las personas hacia determinadas enfermedades. Eso no se puede medir, eso solamente se explica. El estigma que tú tienes, ahorita hay un estigma, ha existido, por ejemplo, desde la lepra. Ustedes a lo mejor nunca han visto un caso de eso. Que por cierto, aquí en el estado de Trujillo hay casos y ahorita hay más casos porque no se están controlando. La gente tiene un estigma muy fuerte para aquellas personas que sufrían de lepra. Como hay un estigma también con las personas que sufren de VIH, y por eso es que esconden, porque cuando le dicen VIH, a pesar que ya eso ha sido superado en muchas oportunidades o a muchos niveles, todavía la gente teme. Como sucede ahorita con la pandemia.
con la COVID, ¿verdad? Que la gente no avisa o no quiere informar, no quiere que se sepa que ellos lo tienen por el miedo al rechazo a la gente, porque la gente tiene miedo o tenemos miedo, porque ahí me incluyo yo, tenemos miedo de infectarnos. Entonces eso pasa en este momento. La gente tiene miedo de ir al hospital, tiene miedo de conversar con personas. ¿Por qué? Porque temen a infectar. Y así esas cuestiones no se pueden medir. Eso se busca explicación. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay personas que se comportan de una determinada manera cuando están sufriendo una enfermedad? ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? Por ejemplo, cuando hay personas que les diagnostican un cáncer, o sea, hay unos que lo dicen, que lo aceptan, que lo vamos a trabajar, hay otros que no lo aceptan. Como hay personas que a veces que le amputan una pierna, un brazo, y bueno, y dicen, no, yo no me voy a parar por esto, yo voy a seguir más adelante, esto no me va a detener. Hay otras personas que se deprimen y no caminan más. Entonces, eso no se puede medir. Eso es lo que busca explicar la investigación cualitativa. Todas esas dudas y los temores. Entonces, ejemplos de eso hay muchos. Hay muchos. Se estudia la interacción médico-paciente. Eso no es, cómo esa relación, cómo se da esa relación. A veces cómo se da que hay personas que establecen una buena relación, un rapport con el paciente, otros no, con los servicios, ¿por qué no? Esa parte de las enfermedades vistas por la comunidad, que el médico o el personal de salud la ve de determinada manera y ellos la ven de otra forma. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cómo se da eso? Factores que intervienen en la búsqueda de la atención médica. Conductas de la población ante el riesgo. ¿Por qué hay personas que actúan de determinada manera ante al riesgo de vivir alguna patología? Lo que les decía ahora, el estigma del VIH. Y aquí yo colocaría el estigma de la COVID. Y el estigma anteriormente el H1N1, cuando ocurrió eso también en el mundo, ¿no? Las creencias de la población sobre alguna enfermedad. Cuando estudian esas creencias que existen de las madres ante la fiebre de los niños, las creencias que hay con la lactancia materna, las creencias que hay de las familias, de las personas con el uso de determinadas hierbas, por ejemplo. Entonces, todos esos aspectos son los que estudia la investigación cualitativa. Entonces, este diagrama que presento yo aquí, aparece, esto es de los autores Hernández, Fernández y Baptista, que les hablaba del libro de métodos de investigación. Ellos hablan de investigación cuantitativa, de investigación cualitativa y de la investigación cuantitativa cuando se combinan ambas. Entonces, ellos hablan que dentro de las características de la investigación cuantitativa, esto es como vamos a decirle como un resumen de lo que hemos hablado. Mide fenómenos, por supuesto, fenómenos que suceden, utiliza la estadística, usa la experimentación, mientras que la investigación cuantitativa no experimenta, en los estudios experimenta, el análisis de causa-efecto, cuando se estudian estudios correlacionales, para la redundancia, los correlacionales o los explicativos, en donde que se trabaja con la variable independiente, que es la causa, y la variable dependiente, que es el efecto. Son secuenciales, se van desarrollando mediante un proceso, son deductivos, vamos de lo general a lo particular, son probatorios, ya les decía a ustedes, son probatorios, y ellos dicen que se analiza la realidad desde el punto de vista objetivo porque se puede probar. Se generalizan resultados, tú haces un estudio de determinado fenómeno en un hospital y tú puedes decir, bueno, los pacientes que presenten estas características en otro servicio pudiesen ser resultados similares. Se pueden hacer réplicas. Tú haces un estudio que tú desarrollas en un hospital, lo puedes repetir en otro sitio. Puedes hacer predicción.
Si esto sucede así, en el futuro probablemente podría ser de determinada manera y podemos establecer controles de eso. En cambio, en la cualitativa, entonces ya es todo lo contrario. No busca réplica, no se pueden replicar, no se puede replicar porque son fenómenos que se estudian en una persona, en un grupo, en una comunidad con ciertas características, es imposible que lo hacemos con otro. Trabaja solamente en ambientes naturales, no se fundamenta en la estadística, es inductivo, va de lo particular a lo general, es recurrente, se puede repetir en algunos momentos, o sea, repetir no, puede que suceda, hago el estudio ahorita, lo puedo continuar más adelante, lo vuelvo a detener, lo puedo continuar. Y se hace un análisis de la realidad subjetiva, es lo que piensa la gente, ¿no? Y no se puede probar. Ellos dicen que dentro de las bondades está profundidad de ideas, porque todo se está analizando, se está buscando. Hay amplitud, hay riqueza de interpretación, todo es interpretado, todo se analiza, se buscan, esos estudios se hacen, comienzan a utilizarse en hacer entrevistas, lo que se llama entrevistas a profundidad, y se va entrevistando a las personas en una comunidad, y se va entrevistando, se van entrevistando, y se va buscando la opinión de ellos. Luego, o se pueden hacer filmaciones, se utilizan mucho los videos para ver cómo actúa la gente, cómo se comporta en un momento determinado, y luego esas se van buscando tratar de ver cómo coincide las ideas, se va buscando coincidencia de ideas entre esas personas, y eso se va agrupando lo que se llama categorías de análisis, para ver entonces sobre qué es lo que cree. Si la persona, vamos a hablar del estigma del VIH, ¿por qué le tienes miedo al VIH? Entonces le vas preguntando a las personas y le vas preguntando y le vas preguntando, y entonces esas respuestas tú las vas agrupando. Las vas agrupando las que más se parezcan, y por eso ahí vamos sacando los conceptos y vamos sacando los análisis. Entonces, la investigación cual y cuantitativa es cuando se hacen estudios que se utilizan los dos. Hace un tiempo trabajó una médico en pediatría, estudió conocimientos y creencias sobre la lactancia materna. Ese es un estudio cuantitativo, porque ella podía medir el conocimiento que tenían las madres sobre la lactancia materna. Ajá, pero entonces la creencia, porque ¿qué es lo que creían ellas? Esa era la parte cualitativa. Entonces se trabajó, ese estudio fue cual y cuantitativo, o cuantitativo. Entonces, en líneas generales, esto es lo que es. Yo les voy a enviar también un material en donde explica los tipos de investigación cualitativa que eso va a ser evaluado. Pero son aspectos muy teóricos y yo prefiero que ustedes los lean, porque son bastante sencillos en cuanto a la explicación que tiene. Entonces vamos a explicarles, les voy a mandar ese material de apoyo para que ustedes vean los tipos de investigación cualitativa que hay, que está la fenomenológica, está la investigación-acción. Entonces, esos aspectos se van a manejar y ustedes se van a manejar desde el punto de vista teórico y ustedes los van a desarrollar. Entonces, con esto finalizamos esta parte y nos veremos en la continuación de la próxima clase.